Hola, hola, hoy vamos a hacer un problema de aplicación de equilibrio de una partícula. Dice así: el sistema mostrado en la figura está en equilibrio, determine la tensión en los hilos. Entonces tenemos la partícula de 6000 newton en equilibrio, la fuerza gravitatoria que está actuando sobre esta partícula se transmite a través de este cable. Entonces ahí vamos a tener la fuerza de 6000 newton. A esta tensión le vamos a llamar tensión 2 y aquí vamos a tener la tensión 1. Dibujamos el eje cartesiano, vamos a poner derecho, y la vertical va a ser el eje Y. Entonces ya tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Eje Y, eje X. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Los ángulos. Tenemos el ángulo de 60 y de 40. Este ángulo 60 va a ser igual a la 60 que vamos a tener acá. ¿Por qué? Porque son alternos internos. Lo mismo va a pasar con el 40. 40 acá arriba, 40 acá abajo. Entonces acá tenemos 60 y aquí tenemos 40. Descomponemos entonces la tensión. Vamos a tener la proyección sobre el eje X, que va a ser la tensión en X. Y la tensión en Y vamos a tener acá arriba. Esa tensión en X va a ser tensión 2 coseno de 60, porque le toca el ángulo. Y aquí estará T2 seno de 60, porque es opuesto al ángulo. Lo mismo tenemos acá. Acá tenemos tensión 1 coseno de 40 porque le toca el ángulo. Y aquí tenemos tensión 1 seno de 40. ¿Qué más debemos recordar? Debemos recordar que la condición de equilibrio dice que la sumatoria de las fuerzas deben de ser igual a 0. Esto implica que la sumatoria de las fuerzas en X sean 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y deban de ser 0. Entonces, las fuerzas en X, ¿cuántas fuerzas tenemos en X? Tenemos 2. Tensión 2 coseno, que va hacia el lado positivo, y tensión 1 coseno, que va en sentido negativo. Eso escribo aquí. Entonces tengo T2 coseno de 60 menos T1 coseno de 40 es igual a 0. Y aquí va a ser T1 seno de 40 más T2 seno de 60 menos 6000 es igual a 0. Vamos a despejar de acá T2, me queda T1 coseno de 40 sobre coseno de 60. Eso vamos a introducir aquí. Entonces tenemos T1 seno de 40 más T2, que es T1 coseno de 40 sobre coseno de 60 por seno de 60, y el 6000 pasamos a sumar al otro miembro. Hago factor común T1, me queda seno de 40, acá me va a quedar más, fíjense que tenemos seno sobre coseno, eso es tangente, entonces coseno de 40 por tangente de 60. Ahora ya estamos listos para determinar T1. T1 entonces me queda 6000 dividido seno de 40 más coseno de 40 por tangente de 60. Y ahí T1 entonces es 3046,28 newton. Ahora esta tensión 1 llevamos aquí y reemplazamos. Al reemplazar nos queda tensión 2
por 3046,28 por coseno de 40 sobre coseno de 60, finalmente nos queda que T2 es 4667,17 newton. Muchas gracias.